Bueno, buenos días a todos, ¿me escuchan bien? Bien. La clase pasada estuvimos viendo acerca de los bloques y llegamos a ver que, bueno, los proc y los lambda eran lo mismo y estuvimos viendo cómo eh, usarlos dentro de lo que serían los iteradores, ¿sí? A lo último que llegamos y que no pudimos empezar a ver era el tema de justamente los closures que tienen que ver con otro uso diferente que se le da a los bloques y donde uno termina jugando un poco con lo que, si mal no recuerdo, Inti preguntó antes de terminar la clase pasada. Algo que tiene que ver con el alcance, ¿no?, de una variable y cómo uno juega con ese hecho. Por lo tanto, vamos a ver este ejemplito que tenemos un método que se llama anyTimes que recibe una variable y que lo usamos dentro de un proc que retornamos. Entonces, el closure termina siendo una función que retorna en este caso código, que es un proc, que clava de alguna forma el valor de un parámetro en un valor que le estamos enviando como argumento. Es decir, este método, la variable thing, tiene como tiempo de vida o alcance el método anyTimes, pero estamos retornando un proc que fija el valor de thing y nos deja la posibilidad de mezclar el dinamismo de un bloque con el dinamismo de un parámetro, pero fijando ese parámetro en el bloque a la invocación del método. ¿Me explico? Vamos a verlo con un ejemplo para ver si se entiende mejor, pero lo que estamos haciendo es que si yo llamo a anyTimes con 10, este 10 se setea en thing que devuelve el proc con ese valor ya clavado. Cada invocación a call va a multiplicar el valor que tenía thing en la invocación donde yo llamé al método por el valor que yo le estoy mandando después como valor del proc, del lambda en este caso. Lo que es interesante de esto es que yo tengo un bloque que es dinámico por el código que ejecuta, clavado en un valor que está seteado por el parámetro y que el tiempo de vida es ese único valor. Entonces, vamos a ver esto cómo funciona. Bueno, eso me devuelve un proc que yo ahora a P1 lo llame como lo llame, con un 5 o con un 4 o con un 1. Vemos que siempre multiplica por el valor que yo inicialicé, ¿sí? De alguna forma vemos que el bloque quedó clavado en una variable que el tiempo de vida era el del método ese, ¿sí? Abajo me lo mismo con otro ejemplo que sería un string para ver que justamente si lo multiplicamos me va a multiplicar 3 veces hola. Bien, entonces, ¿qué es un closure? Bueno, el método anyTimes referencia un parámetro thing que es usado dentro del bloque. Aunque en la llamada sacol el parámetro thing está fuera del alcance, ese parámetro se mantiene accesible dentro del bloque, es decir, que quedó como fijado. Closure significa variables en el alcance cercano que son referenciadas por el bloque, se mantienen accesibles por la vida del bloque y la vida del objeto proc creado para este bloque. Es decir, que queda congelado el tiempo de vida de esa variable dentro del bloque que fue retornado, pero la variable ya no tiene más validez, sino que queda atrapado dentro del bloque. Entonces nos permite encapsular en la llamada a una función ese objeto dentro del bloque que es retornado y después, mientras se use, ese valor se va a mantener fijado. Este es un concepto similar al que se usa en JavaScript. En vez de con un proc, un lambda, retornando una función que justamente setea el valor desde una función que devuelve esa función. Es como uno devuelve una función clavando un valor de un parámetro que es parte de la función que genera esa nueva función. Es el mismo concepto. Bueno, acá vemos este ejemplo que también hace uso de un closure, distinto porque no estamos usando el parámetro del método, sino que estamos con la variable value, que está seteada en 1,
y devolvemos un bloque que lo que hace es value más igual a value cada vez que se invoca. La pregunta es, ¿qué les parece que hace cada vez que yo llamo call? Si me fijo que let me see, lo que hace es me devuelve un proc. ¿Qué pasa cada vez que yo llamo a proc call? Va incrementando en 1 la variable, dice Valentín, y Javier dice el cuadrado de 2. Ninguna de las dos me está respondiendo lo que hace. El cuadrado de 2 es 4. O sea, claramente si yo a let me see le digo call, me devuelve 2, pero ahora ¿qué me va a devolver la segunda vez? 4. Y después, o sea, que lo que está volviendo más que el cuadrado, que son las potencias de... Exacto, bien. Perfecto. Entonces, vemos cómo cada invocación va manteniendo el valor de, digamos, se arranca en 1, si lo vuelvo a invocar, ¿no? Vuelvo a arrancar. ¿Sí? Lo que pasa es que lo que tenemos que entender es que ese bloque, el valor de value está inicializado en un valor que cada invocación va cambiando, se va modificando, pero queda clavado. Value arranca inicializado en 1 cuando se invoca y se crea el bloque, y fuera del bloque ese value ya no tiene más sentido, pero se preserva su valor. Bueno, otra notación para los lambda, ya lo vimos en la introducción, es esta notación que tenemos acá, que es un poco más cómoda o más, tal vez menos expresiva si quieren, pero termina siendo un poco más cool cuando uno termina programando. Entonces lo que tenemos acá es el proc inicial tiene acá un argumento. Si tenemos más de un argumento, los podemos pasar de esta forma o usar si queremos paréntesis de esta forma. Básicamente esta notación que vemos acá arriba es exactamente igual a la que está acá abajo y termina siendo un poco más corta, cómoda, más canchera, digamos. Así que bueno, si queremos podemos probar estas 3 implementaciones y ver que funcionan. La última sería. ¿Sí? Bueno, lo que podemos ver usando esta notación que tenemos acá, podríamos no usar esta, es implementar nosotros un while usando bloques. Entonces, si implementamos myWhile, vemos que tenemos que recibir 2 cosas para que tenga sentido. Nosotros acá lo que tenemos es que myWhile recibe la condición y recibe después el body, que siempre es parte obligatoria del while, porque el while no tendría sentido de ser si no tiene una condición y un bloque. Entonces, ¿de qué forma obligamos a recibir esos 2 argumentos? Bueno, con es un argumento que a priori acá está planteado como que es un bloque también, y obligamos a recibir el bloque al final. Recuerden que el ampersand body puesto de esa forma indica que recibo un bloque de forma explícita. Entonces, la implementación de myWhile termina siendo hecho con un while, obviamente. Lo que estamos haciendo algo medio como la función identidad. Estamos haciendo un while propio que usa el while. Pero estamos haciendo un while, se cumple la condición .call, o sea que esperamos que con sea un bloque, me retorna un booleano y si así me da ok, me da true, lo que hago es invoco al body para que ejecute. Entonces abajo lo que vemos es cómo podemos usarlo y fíjense que hacemos myWhile y le pasamos el bloque con la condición, con proc new a menor que 3,
¿sí? Do, imprimimos A y A más 1. Vamos a probarlo a ver si funciona nuestro while. Y vemos que funciona. Lo que es un poco raro, o sea, nosotros vemos también acá que myWhile recibe los dos argumentos y acá le estamos pasando uno, que es la condición, pero nos permite usarlo incluso como el while, porque nos queda myWhile, condición, do y el bloque del cuerpo, ¿no? Lo que pasa es que esto es poco intuitivo. Sería un poco más lindo usar la nueva notación que vimos del lambda, porque fíjense que queda escrito más parecido a lo que solemos usar. Entonces, si uso myWhile, ¿no? Con la notación del lambda para enviar la condición en vez de un proc new o un lambda, vemos que queda un poco más bonito en la escritura final. ¿Sí? ¿Se entiende? En el caso, está marcado lo que sería con Jerónimo. Y en el caso de la derecha sería esto que está acá, que es la notación equivalente. Lo estamos mandando como un bloque. Como un proc. Lo que pasa es que no mandamos un bloque con llaves como lo solíamos hacer. Necesitamos mandar el objeto. Por eso hacemos un proc new o un lambda o la notación alternativa del lambda. ¿Se entiende? Ahí lo estoy marcando en el cuadrante de la derecha, pero eso sería lo mismo que esto que está acá, que es la condición. ¿Sí? ¿Se entiende ahí cuál es la condición? En este caso la condición es que A sea menor que 3, A está definido afuera, ¿sí? Entonces A vale 0, A es menor que 3, devuelve siempre true, y A lo estamos modificando en el otro bloque, que es el que viene después, donde imprimimos a A y lo incrementamos en 1. Exacto, el body es lo que viene en el do, después del do. Recuerden que todo método recibe un bloque, ¿sí? Que es el que estamos mandando acá. Acá en la definición lo estamos mandando de esta forma, diciendo que no recibimos dos argumentos en myWhile, recibe uno que es la condición, pero además siempre necesita un bloque, que es el que le estoy mandando con do al final. ¿Ahora se entiende? No es confuso mandarlo con el do, es la única forma de mandarlo con el do, porque esto que está acá, la diferencia entre esta notación y la siguiente notación es que esta notación retorna un objeto de tipo proc y en este le está mandando el bloque al método. Esa es la principal diferencia. Bueno, vamos a analizar la lista de parámetros que puede recibir un bloque. Los argumentos a un bloque podrán ser argumentos splat, inicializados con un valor por defecto, o bloques como parámetro usando el ampersand. Entonces vamos a ver que lo mismo que sucede con los métodos en Ruby, sucede también con los bloques. Entonces, acá vemos que un bloque puede recibir un argumento A, un argumento splat B, todavía no vimos lo que es splat, lo vamos a ver más adelante, así que por ahora obviémoslo, abajo lo dice, y después recibe un bloque. Por lo tanto, este proc1, ¿sí?, es un lambda que la implementación dice que tiene como argumentos un argumento A, n argumentos más, variables, y un bloque que va a recibir. Por lo tanto, debemos invocar, acá como está proc1 call, le mandamos 1, 2, 3, 4 y el bloque. Entonces, el bloque que estamos mandando acá es el que se mapea con el ampersand block. A termina siendo el 1 y 2, 3, 4 van a terminar metiéndose dentro del arreglo B, que es el splat. Si probamos esto de esta forma, podemos ver que justamente me imprime que A tiene el 1, B
por ser el splat, es como algo medio como dinámico y elástico. B es un arreglo de 0 o más elementos, mapea con el 2, 3 y el 4. Y el bloque que invocamos acá con block call imprime lo que le estamos mandando como bloque. Abajo lo que vemos es exactamente el mismo ejemplo de arriba escrito con la nueva notación, es decir, que en vez de usar lambda, usamos esta notación de la flechita con justamente los tres argumentos: A, el splat de B y un bloque. Y lo podemos usar exactamente igual que en el ejemplo anterior. ¿Se entiende? Ya vamos a ver splat. Por ahora entendamos que B asterisco B termina siendo un argumento variable que acepta cualquier cantidad de argumentos y los mete dentro de un arreglo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? El splat, sí. Ahora vamos a ver cuando lo veamos bien, porque también tenemos otra modificación más, que son los keyword arguments, que todavía no hablamos nada. Pero ahora vamos a ver, cuando veamos bien el formato de los métodos y veamos el splat, vamos a ver la notación más compleja de un método donde tiramos todo arriba de la parrilla. Y vamos a ver todas las opciones y cuál es el último argumento. Pero sí, en este sentido sería el último argumento. Siempre el último es el bloque. Pero después del último, que no es el bloque, debería ser sí el splat. En realidad podés mezclarlos, pero ya vamos a ver cómo. Y ahora vamos a tratar de resolver el enigma de por qué el inject funciona con el ampersand 2 puntos más, e incluso por qué funciona sin el ampersand 2 puntos más. ¿Se acuerdan que lo vimos al principio? ¿Sí? ¿Recuerdan que cuando vimos el inject dijimos que la notación del inject podía ser aún más críptica, porque el inject lo que va haciendo es acumulando sobre una variable el resultado parcial y le aplicando alguna operación? Entonces en este caso inicializa, habíamos dicho, el acumulador en el primer elemento, y lo que va haciendo es después ir acumulando, ir sumando los elementos. O sea que esto va haciendo 1 más 2 más 3, y ese resultado lo va a devolver como el resultado de la operación, que en este caso es el más. De alguna forma esto sería lo mismo que hacer algo así como un bloque que hace sum, value, y lo que devuelve es sum más value. Entonces, ¿por qué es que funciona esto con ampersand 2 puntos más? Bueno, entonces, si analizamos qué es lo que sucede, vamos a ver qué sucede con este ejemplo. Si probamos a hacer algo así, porque bueno, acá vemos que ponemos ampersand 2 puntos, ¿cómo se llama? Más. Ahora, ¿qué pasa con esto? Vamos a hacer esto y vemos que dice wrong argument type object expected proc. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el símbolo usado como bloque. Una solución es implementar toProc. Bueno, vamos a ver qué sucede si yo a object le agrego el toProc. O sea que acá vemos que me está diciendo type error, wrong argument type object expected proc. El inject espera un proc, pero cuando yo al objeto lo mando como argumento al inject con ese ampersand, no sabe qué hacer. Entonces vamos a ver qué sucede si yo implemento en la clase object el toProc, que devuelve un proc new vacío, o sea que no hace nada, y a ver qué sucede con este ejemplo. Entonces vamos a probarlo. Bueno, vemos que ahora no chilla como antes, pero de alguna forma, ¿cómo se llama? No está devolviendo lo que nosotros esperamos. Es un bloque que no tiene ninguna acción, ¿sí? Yo acá, si le mando un objeto, no es lo mismo. Cuando yo le pongo el ampersand, entonces, lo que está sucediendo con esto es que está invocando del receptor, es decir, al objeto, le está enviando el método toProc.
O sea que si yo cuando a cualquier objeto le pongo una persona delante, lo que terminaría haciendo es invocando de ese objeto el toProc. Es decir que en el caso de object le está diciendo convertite a un bloque. Bien, entonces hasta acá, nada, como nosotros inventamos el toProc, que es el método que este ampersand termina gestionando, devolvemos un bloque vacío que no hace nada y por eso es que el inject no tiene sentido, ¿no? Entonces, el símbolo usado como bloque. Analizando entonces lo que sucedió, inferimos, ¿no?, que la clase symbol implementa el toProc de la siguiente forma. O sea, sabemos que el 2 puntos más es un símbolo. O sea, sabemos que el 2 puntos más, si le pido class, ¿no?, es un símbolo. Ya lo sabemos esto, ¿sí? El 2 puntos menos, el 2 puntos pp, son todos símbolos, ¿no? Entonces, si yo a la clase symbol me imagino cómo funciona el toProc, puedo pensar que entonces lo que está haciendo para que funcione el inject como nosotros esperamos que suceda, que es justamente aplicar la suma entre dos elementos, ¿no?, con el más, sería, si yo soy un símbolo, por ejemplo el más, sería al receptor decirle que le envíe el mensaje que se llama como yo, ¿no?, a ver qué sucede. Entonces, fíjense que acá decimos, bueno, si en symbol implementamos el toProc y decimos, bueno, el toProc tiene que recibir, en este caso, un objeto, y a ese objeto, que sería el receptor, le decimos que le envíe un método que en este caso sería el más, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Ahora, por ejemplo, si yo acá tengo 2 toS, ¿sí? ¿Lo ven? Le vemos que al 2 enviarle el método toS. ¿Se entiende? Bien. Entonces, lo que estamos diciendo es, ¿por qué funciona el inject como funciona? Bueno, entonces lo primero que suponemos es que si implemento yo el toProc dentro de un símbolo, después podemos analizar cómo está hecho, pero si yo hago esto, estoy diciendo, bueno, si el símbolo es, por ejemplo, si yo acá le digo al símbolo este toS, ¿no?, le digo toProc y le mando acá el 2, a ver si anduvo. Ah, qué tonto. Es que qué tonto. A esto le tengo que decir .call 2, ahí está. Porque me vuelve un proc, no recibe el toProc un argumento, ¿sí? O sea, eso es un poco lo que hicimos, que al símbolo le digo toProc, me devuelve un bloque, y ese bloque, si le mando un argumento, por ejemplo el 2, me devuelve lo mismo que si yo hacía el toS del 2, que habíamos hecho hoy por acá arriba, ¿sí? Bueno, ahora habiendo hecho eso, vamos a probar a ver qué pasa. ¿Qué pasa si yo digo esto? Funciona perfecto con el map. Lo que estoy diciendo acá es que el bloque que le estoy mandando es uno que a cada elemento le dice toS. Perfecto. Y ahí decimos, wow, somos unos hackers, hicimos todo perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el inject? ¿Qué les parece que va a pasar con el inject? Y, bueno, a Inti le ha tirado error porque lo ha probado. Porque está hablando en pasado. Pero, claro, va a tirar un error. ¿Pero por qué? Bueno, ¿por qué está tirando error? Casi que me lo está diciendo. A ver quién se da cuenta que es lo que pasa. ¿Cuál es el error? Le está mandando dos parámetros. Porque si yo analizo cómo es el inject habíamos dicho que es sum,
sum, value. Y esto lo que hace es un sum más value. ¿No? Pero nosotros hicimos el toProc. Recibe un solo argumento. No dos argumentos. ¿No? O sea que este toProc funciona para métodos que reciben un solo argumento, pero no para métodos que reciben dos argumentos como es el más. ¿Sí? Bueno, el más no es que recibe dos, el más recibe uno, porque el más es al 1, le digo send más, 2, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, el receptor, en vez de ser obj.send self, le tengo que mandar después lo que venga. ¿Se entiende? Bueno, vamos de a poco. Funciona map, pero no inject. Observamos bien el error. Ya lo observamos y nos dimos cuenta. Bueno, acá entonces decimos, tratamos de solucionar la implementación anterior y decimos, bueno, listo, tengo una clase símbolo, tengo el toProc, ahora me avivé, voy a usar dos argumentos, obj como args, y lo que hago es le envío al receptor, le mando al objeto, le envío el método que soy yo y después los argumentos. Entonces, bueno, vamos a probarlo. Ay, ¿qué hice? Ay, me fui a miércoles. Sí, está mal, ya sé que está mal. Ahí está. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a probar estos dos. Ahora sí. Si estaba mal acá el argumento. ¿Sí? En realidad está... a ver. En realidad no es que estaba mal, estaba bien así. Así funciona definitivamente, pero así, que sería lo que me solucionaba. ¿Quién me está puteando? Evidentemente lo termino usando internamente la consola y por eso es que falla. El ejemplo como está plasmado. A ver, vamos a abrir una consola nueva a ver si RB. Vamos a hacer symbol def toProc. Ajá. No, falla porque lo termino usando la misma consola. Esto en otras versiones funcionaba bien. A ver si... No me quiero instalar otra versión de Ruby. En algunas otras versiones funcionaba bien, pero acá no. Porque ¿qué pasa? Si esto yo le mandaba dos argumentos, pero sin splat, entonces lo que termina pasando es que el map deja de funcionar porque no funciona con los argumentos, los métodos que no envían ningún... o sea, recuerden que el toS es algo así. Decimos IRB 2 send toS. ¿Sí? O sea que al objeto le enviamos el símbolo, pero atrás no le mandamos nada. ¿Sí? Entonces,
la diferencia entre esto y el más es que el más recibe un argumento más, ¿sí? Entonces, con splat, como está planteado, o sea, si yo le pongo el splat acá y el splat acá, esto funciona con 0 o más argumentos. Y en este caso, como está planteado, era para mostrarles un escenario que se da con una versión anterior de Ruby, o sea, el año pasado cuando lo probaba andaba. No anda con el 2S, pero sí anda con el inject. Y la solución final justamente era usándolo de esta forma, que sería lo mismo que con el splat, es exactamente igual. Así que bueno, es un problemón que no que ahora falle porque claro, la consola está usando evidentemente el toProc del símbolo para algo y por eso es que termina fallando acá. Tal vez podría haber demostrarles de esta forma, si anda de esta forma. Añadir Ruby. Prueba.r. Vamos a hacer esto que está acá. Vamos a hacer esto que está acá y esto que está acá. Línea 9. Bien. Bueno, fíjense que acá imprime el 6, ¿sí? Pero falla en el 2S. No manda la consola, yo creo que entiendan que no manda la consola que tiene que ver por algún cambio de versión de Ruby. Pero el código en sí no es que esté mal el ejemplo. Lo que quiero que entiendan es que la invocación al inject ahora funciona porque estoy contemplando mandarle los argumentos, pero con el 2S ya no me funciona porque no mando ningún argumento. Entonces la solución podría ser dos. O uso splat acá arriba, todavía no vimos splat, pero bueno, con esto sí funciona. O le pongo que esto puede ser nulo, que es lo mismo, y funciona también. ¿Sí? Se me cuelga la consola porque evidentemente cuando hago o sea, genero el toProc, evidentemente lo usa para algo la consola y por eso que no funciona, ¿sí? Pero bueno, lo que quiero que se entienda es que el secreto del inject para que funcione es que con el ampersand, del ampersand un símbolo, se invoca el toProc. Este toProc termina funcionando en el símbolo de una forma bastante especial, que lo podemos usar si quisiéramos nosotros, implementando en cualquier clase el toProc, para que justamente juegue pensando en que el bloque que tiene que retornar en el contexto del inject necesita dos objetos. En el contexto del map es un objeto. Entonces, en el contexto del map, para que anden los dos, el toProc del símbolo, tenemos que considerar los dos escenarios para que funcionen ambos. ¿Sí? ¿Qué es lo que funciona? Porque si yo acá salgo de la consola, entro sin redefinir yo nada y hago estos dos ejemplos, ya como viene Ruby de fábrica, digamos, funcionan los dos. ¿Sí? Incluso funcionan sin mandar el ampersand y el map. En el map sí, porque en el map sí tengo que mandarlo para que me lo convierta, ¿sí? Pero el inject ya asume, por cómo está hecho el inject, de que si lo que recibe es un símbolo, le dice toProc. Si le mando un bloque, que es lo que hago cuando yo le mando el ampersand con el símbolo, ya le ahorra ese paso. Pero el inject ya de alguna forma pregunta si lo que recibe es un símbolo y le dice toProc. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno.
está bien hecho, perfecto. Bien. Pasamos al siguiente nivel. Ya nos vamos acercando más a las cosas un poco más interesantes. Lo que vimos hasta ahora es bastante interesante, sobre todo el tema de los enumerators, el tema de los iterators, el tema de los enumerators como generadores, recuerden lo que vimos de Fibonacci, las listas infinitas, incluso los de los closures e incluso esto de los símbolos y el toproc. Ahora, los módulos vamos a ver que es otra herramienta fundamental en lo que es la metaprogramación de Ruby. En realidad tiene dos aristas el tema de los módulos y los vamos a ver ahora. Bueno, hablemos entonces de lo que está planteado en la teoría. La introducción dice que uno de los principios aceptados sobre un buen diseño es la eliminación de duplicados innecesarios. Entonces vamos a tratar de lograr que cada concepto en nuestra aplicación sea expresado solo una vez en el código. No sé si alguna vez se encontraron programando en otros lenguajes cosas que son implementadas por dos clases diferentes muy parecidas, muy parecidas. No sé si les ha pasado alguna vez. Y tratan de buscar el modelo, ¿no?, de clases y de representación que mejor represente esto. Y si bien los patrones nos ayudan, porque a veces decimos, bueno, si tengo determinada lógica común, independiente de dos clases, por ahí lo puedo delegar en algún tipo de composición de objetos con el patrón composite o con el state o algo por el estilo, donde yo delego en este estado o en este composite con una especie de doble dispatching, le digo que él resuelva algo para dejar esa lógica en ese objeto que es común. Sería una forma, si quieren, de resolverlo. Pero a veces me pasa que termino hasta, o sea, en Java, en objetos, muchas veces se han definido las interfaces. ¿Ustedes ya usaron algún lenguaje que define interfaces? ¿Interfaces de objetos? ¿Y recuerdan cuál es el concepto de las interfaces? Es un concepto de las interfaces. A ver, siguen escribiendo varios, así que voy a esperar. Porque varios están diciendo de que lo vieron en análisis y expresión de AIED de datos. Análisis y de datos. Análisis de estructura de datos. No sé qué es la... No. AIED. En la materia está de segundo. Algoritmos, ahí está. Y estructuras de datos. Me cambiaron los nombres a mí de las materias, así que me cuesta los nombres nuevos. Bueno, la verdad que Java, visto de esta forma, por ahí no colabora mucho. Java es un lenguaje orientado a objetos y por ahí ustedes están viendo más justamente los algoritmos y las estructuras de datos, por ahí no tanto los objetos. Por ahí esto es algo que lo van a ver más en alguna materia de objetos avanzada. Las interfaces terminan siendo cuando uno necesita que varias clases respeten una interfaz, justamente. Es decir, que clases de distintos ancestros, que no comparten la misma sangre, se termina determinando que implementan una interfaz y por lo tanto tienen que respetar determinado protocolo. Cuando uno define una interfaz, tal vez determina qué métodos tiene que implementar esa interfaz. Serán 5 métodos y son los encabezados que después tienen que implementar las clases que implementen esa interfaz. Como en algunos lenguajes orientados a objetos no existe la herencia múltiple, C++ es un antipatrón, digamos. De hecho, la herencia múltiple, para los que son más puristas, está mal visto. Yo creo que en realidad cada lenguaje resuelve como puede estas cuestiones, pero la herencia múltiple es una herramienta que está mal vista desde la perspectiva purista. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés las interfaces como herramienta para definir un prototipo de qué métodos tienen que implementar clases que no comparten ancestro. Entonces vos tenés la clase perro, la clase persona, y no hay una superclase animal. Entonces vos tenés la clase animal y tenés la clase person, que cuelgan de object pero no tienen métodos comunes, y a la larga lo que sucede es que creas la interfaz ser vivo. Entonces los seres vivos tienen que tener, por decir algo, el método respira, ¿no? Respirar.
Y bueno, lo van a tener que implementar todas las clases que implementen la interfaz ser vivo. Entonces, bueno, si tenés la clase persona y la clase animal, los dos van a tener que implementar el método respirar, que recibirá el argumento oxígeno y tendrá que retornar dióxido de carbono, por decir algo. Una analogía tonta, pero bueno, para darnos cuenta de qué es una interfaz. Es como un protocolo, un contrato que tienen que cumplir las clases que lo implementan, ¿sí? Ahora, esa solución no dice cómo implementa el método respirar las personas o los animales. En el medio uno puede hacerlo de una forma y otro de otra. Por lo tanto, cada uno tiene que implementarlo. Ahora, si los dos terminan haciendo lo mismo, no hay forma de que ese código común esté implementado en algún digamos, cacho de código que lo rehúse. Digamos, y ahí es donde terminamos replicando código. Entonces, la herencia permite crear las clases que son un refinamiento o especialización de otra clase, eso ya lo sabemos. A esta clase se la llama subclase de la original, a la clase original se la llama superclase de la subclase. También se utilizan los términos clase padre y clase hija. El mecanismo de herencia es simple, se heredan las capacidades del padre, los métodos de instancia y clases del padre estarán disponibles en los hijos. Eso ya lo sabemos, haber visto ya algo de objetos, esto ya para todos ustedes es algo natural, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ejemplos de herencia, tenemos la clase padre, tenemos la clase hijo. Por lo tanto, si yo al padre lo instancio y le digo que diga hola, say hello, va a decir hello from self, en este caso va a ser el padre, y abajo es el hijo también va a funcionar. Entonces yo voy a definirme el padre, yo acá limpio todo y hago creo el padre, ahora le digo al padre que diga hola y me dice hello from parent. ¿Ven? Ahora yo creo al hijo que solamente hereda del padre y por lo tanto ahora puedo invocar a un método del padre. Esto es lo que ya sabemos y listo, acá me lo dijo desde el hijo. ¿Ven? Todo esto es moneda corriente para alguien que ya sabe objetos. Conociendo la herencia, bueno, el método superclass devuelve la clase padre, entonces yo si al hijo child superclass, vamos a imprimir todo esto. Fíjense que si yo digo the superclass of child is y me dice parent, the superclass of parent is y me imprime object, y superclass of object, ¿qué les parece que es? Es basic object. Y la de basic object.superclass vemos que es nil, es decir que basic object es donde termina es la clase padre de todas las clases. Digamos que Dios termina siendo basic object. ¿Qué hereda de nil? Es muy interesante ver el modelo, ¿no? Porque tenemos nil es un objeto y basic object es una clase. O sea que el padre de basic object es nil y por lo tanto nil es un objeto que representa la nada, que es instancia de una clase. Si yo a nil le pregunto cuál es la clase, me dice que es nil class, y si a esa clase le pregunto cuál es la superclase, me dice que es object. Es lock. O sea que de alguna forma digamos, base class hereda de nil, o sea, hereda de nada. O sea que base class es, digamos, la superclase que está más arriba. Bien. Vemos el tema de, para analizar un ejemplo, vamos a ver justamente una de las buenas prácticas de modelado de objetos, que es justamente tener una clase abstracta que hace toda la lógica complicada de algo y uno termina resolviendo en un método la parte más simple, que es hacer lo que tengo que hacer sin preocuparme de todo lo que me resuelve la clase abstracta. Esta especialización es lo más usado en el paradigma de objetos por un montón de implementaciones, porque justamente el potencial de los objetos es el de tener clases que son refinamientos de las superclases y tener estas lógicas complejas en superclases que me abstraen
como en este ejemplo, de cómo implementar un servidor TCP/IP. Ustedes supongo que o van a cursar, o ya cursaron, o están cursando, o no sé qué redes, pero ya a esta altura del partido saben que TCP/IP es, digamos, el estándar que utilizamos en Internet. Se llama TCP/IP como a grandes rasgos, pero estamos hablando de lo que es Internet. Y bueno, si bien Internet usa varios protocolos y los protocolos se separan en capas, tenemos en la capa 3 IP, en la capa 4 tenemos TCP y alternativamente UDP. ¿Qué tema? Es el más complicado de la materia, no entendí lo que dice Inti. TCP. Bueno, en realidad, digamos, yo no me voy a meter en los detalles de redes, pero a ver, las conexiones a nivel IP son bastante simples porque IP me conecta dos máquinas básicamente, porque cada máquina tiene una dirección IP y después adentro de una máquina puedo tener corriendo distintos procesos y cada proceso tiene un identificador que me permite, combinando la IP de la máquina con el número del puerto, a qué proceso voy a conectar dentro de una máquina. Entonces, si una máquina se quiere conectar con sí misma, se puede conectar con la misma IP, la IP de la máquina, que puede ser la 127.0.0.1, que es la IP que se referencia a sí misma, es como un espejo. Y el puerto es el que identificaría qué aplicación de mi máquina yo estoy conectando. Entonces, en esencia, lo que vamos a ver es que GServer es una clase que implementa un servidor TCP/IP genérico y nosotros vamos a ver una funcionalidad muy básica que es justamente cómo trabajar con la implementación de nuestro servidor, que en este caso va a mostrar las últimas líneas de un archivo de logs del sistema que es el /log/syslog. Depende en qué estén trabajando, es el /log/syslog. Yo acá trabajo con un sistema operativo que está basado en Debian, por lo tanto, sí, los logs están en el /log/syslog. Si están en otro sistema operativo tipo Fedora o CentOS o Rocky Linux, bueno, uno de los basados en la familia Red Hat, probablemente no se llame syslog, sino se llame /log/messages. En sí, este es el archivo de los logs del sistema. Yo si hago cualquier cosa en mi máquina, como por ejemplo desconectarme de la red o si enchufo un pendrive o cosas por el estilo, lo voy a ver seguramente acá. Pero si yo además quiero mandar un mensajito, yo acá puedo, bueno, ahí estoy abriendo una consola y fíjense que ya automáticamente lo ve algo. Si yo acá quiero poner un hola mundo, vamos a ver que ahí apareció el mensajito hola mundo estoy siempre viendo lo mismo. Vamos a ponerle un... Ven que ahí me apareció que lo repetí 3 veces. Eso para no llenarme de logs. Si acá le mando ahí siempre mensajes distintos, ven que va cambiando, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver cómo hacemos un programa que haga algo parecido a esto que hice, pero con los logs del sistema. Entonces, GServer manipula todo lo relacionado a socket TCP, cosa que no me voy a meter en ese quilombo. Solo lo que tenemos que indicarle es el puerto en la inicialización y cuando un cliente se conecte, el objeto GServer invocará el método serve. GServer no hace nada en el método que implementa serve, es decir, que es una clase abstracta que el método serve no lo implementa, pero es el que invoca cuando llega un cliente. O sea que de alguna forma la clase GServer por sí sola no podría existir, es una clase abstracta, no tiene sentido de ser esa clase sola. Sí tiene sentido de ser cualquier subclase de GServer que implemente justamente el método serve, que es el que atiende a un cliente. Los modelos de procesos que atienden clientes, es decir, los servidores, son procesos muy particulares a diferencia de los clientes porque, a ver, si ustedes piensan cómo es un servidor se tiene que implementar en una suerte de daemon, es decir, un proceso que está dentro de un while true. Un servidor en general está escuchando, es como un vendedor que está en un negocio esperando que alguien entre, por lo tanto, él se queda en un loop infinito mientras no entre gente esperando que alguien entre, y cuando entra alguien lo tiene que atender.
Por lo tanto, los procesos que se montan como servidores son procesos que generalmente no terminan. Los clientes, sin embargo, son ustedes entrando a un negocio, van cuando se quieren comprar algo, por lo tanto los clientes sí arrancan y terminan. Yo acá estoy usando un navegador y el navegador está haciendo un servidor. Este servidor está en GitHub y GitHub está en ese loop infinito esperando a que alguien le pida cosas. Mi navegador lo abro y lo cierro, básicamente. O sea, los clientes tienen su ciclo de vida es finito. Los servidores generalmente son infinitos. Y para poder funcionar de forma performante, en general los servidores lo que hacen son un proceso que está escuchando y cada vez que llega un cliente se forquea o en un nuevo thread atiende al cliente que ha llegado y si llega otro cliente él sigue escuchando, no es que queda en pausa hasta el próximo cliente. Por lo tanto, son procesos concurrentes o que corren en threads para poder dar esto de servir contenido de forma dinámica y no en forma de cola, porque si no, imagínense que estaríamos esperando a que entre uno, después otro, después otro, después otro, después otro, y nosotros nos encolaríamos y nunca nos responderían los sitios. Entonces, son programas bastante especiales los servidores que implementan TCP o UDP. Bueno, entonces vamos a hacer nuestro log server, que en este caso requerimos gserver. Implementamos nuestra clase log server que hereda del server y fíjense que nuestro initialize lo que estamos haciendo es clavándole un puerto, en este caso es el 1, 2, 3, 4, 5, y lo que hacemos después es implementar el único método que hay que implementar, que es el serve. El serve recibe un client como objeto, por lo tanto imprimimos log connected from y ahí ponemos remote IP de 2 y remote IP de 1. Y después lo que hacemos con el cliente que recibimos es decir puts get end of log file. ¿Qué es get end of log file? Bueno, está acá abajo y fíjense que lo que hacemos es abrir /var log.sys.log, que es el archivo que les dije, nos vamos 1000 líneas hacia atrás, leemos, hacemos ese log getS, o sea, leemos lo que haya quedado en las líneas hasta el final, y lo que imprimimos es todo lo que leamos después lo imprimimos, ¿sí? Abajo lo que tenemos es el ejemplo de cómo hacer cómo instanciar a nuestro log server. Le decimos log server new y le decimos server start.join, que es la forma de arrancar a nuestro servidor. Yo esto lo que hice fue poner un readme acá en el repositorio para que lo puedan probar, y por lo tanto este código lo tengo acá en gserver. Yo acá voy a abrirlo en la consola para que lo veamos. Documentos. TTPS teoría. Bien, entonces acá tenemos log server, fíjense que es el mismo código que estábamos viendo recién, ¿sí? Entonces vamos a invocarlo, ruby log server. Bueno, una vez que hice eso, lo que podemos ver es que ahora nuestro proceso debería estar escuchando con el puerto 1, 2, 3, 4, 5. Y acá veo que justamente en esta línea estoy viendo que tengo a Ruby escuchando en ese puerto 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Por lo tanto, se abrió un socket en ese puerto y tiene el PID 45318. O sea, si yo ahora me fijo que está corriendo con ese PID 45318,
veo que justamente es nuestro proceso que corrimos del Ruby Log Server, ¿sí? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es a conectarnos a localhost al puerto 1345. 1345. Cuando me conecto, fíjense que lo que está haciendo es imprimirme las últimas líneas, los últimos 100 bytes creo que eran. Si miramos a log server, cd documentos TTPS teoría, ejemplos, server y log server, eran las últimas, saben que se va 1000 líneas hacia atrás del archivo. O sea que estaría abriendo las últimas 1000 líneas del archivo, no las últimas 1000 líneas, 1000 bytes. O sea, 1000 bytes hacia atrás, descarta el contenido que justamente no le interesa porque por ahí queda una línea tronchada y después de eso me devuelve las líneas siguientes. Entonces, cada vez que me conecto con mi nuevo servidor, me imprime esas líneas, si pongo un logger hola 2 y vuelvo a invocarlo, veo que ahora me dice el hola 2 que tengo acá. Y cada vez que me conecto me dice desde qué cliente me estoy conectando y desde qué puerto. Fíjense, bueno, esto lo sabrán de redes, que el servidor atiende en el puerto 1345 y el cliente toma valores aleatorios arriba del 1024. Bueno, como podemos ver, siempre eligiendo números distintos de esta forma, ¿sí? Así que bueno, de esta forma es como podemos ver a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestro servidorcito funcionando con un código bastante simple porque lo único que tuvimos que implementar es el serv con la lógica que hay que leer de gserver, ¿no? Que justamente que es remote IP que tiene adentro. Podemos ver también que client le podemos decir putz, o sea que básicamente al cliente es un cliente TCP, lo que podemos hacer es leer o escribir del cliente y de esa forma implementar un protocolo, ¿no? Cuando hablamos de un protocolo, las conexiones TCP/IP son full duplex en ese sentido, que es como un archivo del cual yo puedo leer y escribir a la vez. Entonces yo sobre client puedo hacer un puts o puedo hacer un read y de esa forma ver, bueno, lo que me mandan. Si lo que me están mandando es un mensaje que diga, yo qué sé, devolveme la hora, bueno, yo trataré de hacer lo que vos me estés pidiendo, básicamente. Así es como funcionan, digamos, un socket TCP/IP implementado con Ruby, sin ninguna lógica más que el puerto el cual abro y la lógica de qué es lo que tengo que hacer cuando llega un cliente. Después abajo lo que tengo es, bueno, cómo abro el servidor básicamente, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Lo que estamos mostrando igual no es la parte de redes, sino lo que quiero que se entienda es la importancia de la herencia. Nosotros no tenemos la más pálida idea cómo se abrió ese socket, no sabemos cómo se forqueó el proceso, no sabemos cómo corno esto funciona. Lo que sabemos es que heredamos el server y lo único que hicimos es implementar al server. ¿Se entiende? Muy bien. Bueno, ¿cómo hemos usado la herencia? Bueno, log server hereda de gserver y eso indica que log server es un gserver compartiendo toda su funcionalidad. Log server es una especialización. Eso es lo que hicimos, una especialización. ¿Cómo usamos la herencia? Bueno, el initialize se fuerza al puerto 12345. No estamos redirigiendo la posibilidad. O sea, lo que sí entendemos es que gserver recibe en el new el puerto. Nosotros no estamos permitiendo elegir el puerto, sino que lo que estamos haciendo es clavándoselo en el 12345, lo cual no está muy bien, pero bueno, es para mostrar cómo especializar. El puerto es un parámetro del constructor de gserver. Para invocar el método de constructor del padre utilizamos super. Y ahí vimos que nosotros estamos usando super justamente en este new, en este initialize, al super con el puerto que estamos mandando, que en este caso es el 12345. Y después serve, el padre asume que será subclaseado invocando un método que será implementado por sus hijos. Esto permite a la clase padre implementar lo más pesado del procesamiento y delegar a los hijos mediante callbacks funcionalidad extra. Veremos más adelante que esta práctica, muy común en la programación orientada a objetos, no la convierte en un buen diseño muchas veces. En su lugar, vamos a ver que existen los mixins. Pero para explicar mixins, antes tenemos que explicar qué cornos son los módulos, razón por la cual estamos en este capítulo, en esta sección. Los módulos son una forma de agrupar métodos, clases y construcciones
constantes proveen dos beneficios. Por un lado, namespaces, lo cual previene el solapamiento de nombres, y son la clave de los mixins. Esos dos beneficios. El concepto de namespace es algo que es bastante habitual en un montón de contextos. A ver, si nos ponemos a pensar cuál es el namespace de un file system, podríamos pensar que es el directorio. A ver, ¿qué pasa si yo tengo un archivo README? ¿No? El archivo README de un proyecto. Por ejemplo, el README del proyecto, estoy viendo esto, acá tengo un README. ¿Ven el README? Acá este archivo. Bien. Ahora, si yo salgo de este ejemplo y me voy al ejemplo de Words Frequency, acá tengo un README también. Se llama igual que el de acá. ¿Pero qué hace que este README sea distinto del otro README? A ver cuántos README tengo. Un montón de READMEs. El directorio. El directorio termina siendo el namespace, digamos, el espacio de nombres que hace que dos README no sean lo mismo, ¿no? Ahora, cuando yo tengo por ejemplo, la clase user, ¿no? Es muy probable que yo use una librería que también tiene una clase que se llama user, porque ¿a quién no se le ocurriría definir la clase user? Sin embargo, la clase user de la librería que maneja, no sé, el login contra Gmail, podría ser distinta de el user de la aplicación mía, que es una aplicación de no sé qué, que usa el user de Gmail. Pero son dos clases que se llaman iguales y yo necesito de alguna forma decir que la clase user de la librería de Gmail está en un espacio de nombres como en un directorio distinto de la clase user que es mía. Pero las dos que se llamen user. Entonces, los módulos van a permitir namespacear de alguna forma, es decir, separar en el espacio de nombres y tener clases que se llamen iguales en dos espacios de nombres, que justamente la palabra namespace son espacios de nombres. Entonces, este concepto, que parece tan natural con los directorios, es lo mismo que vamos a hacer uso con los módulos. En otros lenguajes donde no existe el concepto de namespace tan formalmente definido, como es el caso de C, lo que yo les sugiero es que usen prefijos. Por ejemplo, si uno se fija cómo es la librería para trabajar con MySQL, ¿sí? MySQL library. A ver. Fíjense cómo se llaman todas las funciones. ¿Con qué nombre empiezan? Todos empiezan con MySQL-bajo. ¿Por qué? Porque no existe el concepto de namespace más que plantear que la librería define todos los nombres empezando con MySQL-bajo. Entonces, es muy común que también cuando, por ejemplo, se explica C o cuando ustedes están trabajando en Pascal y le dicen, escribe una lista, generalmente la implementación de esa lista, la función que crea la lista se llama crear. Crear. Nada más, crear. ¿Qué estás creando? Porque después si tenés que si tenés que implementar un árbol, ¿cómo se llama también? Crear. Crear uno. Crear dos. Ahora, después tenés que crear un árbol binario que no leemos el árbol original, que era un árbol genérico, entonces crear tres. No, bueno, la forma de solucionar eso podría ser list-create, pero después te das cuenta, bueno, que en Pascal y en C, como son lenguajes que por ahí son fuertemente tipados, tenés el crear una lista de enteros, entonces tenés list integer create, list integer add, list integer free, list integer destroy, list integer find. Tendrás list generic, lo que sea si querés. Entonces, empezar a darte cuenta de que la forma de implementar los namespaces es con un espacio de nombres que puede ser un prefijo. Pero en Ruby tenemos una herramienta mucho más potente que son los namespaces. Entonces vamos a empezar por el principio, ¿no? Con los namespaces.
A medida que los programas crecen, surge código reusable, es así que aparecen las librerías. Deseamos agrupar en archivos diferentes estas rutinas de forma de poder reusarlas en programas distintos. Generalmente estas rutinas pertenecerán a una clase o grupos de clases interrelacionadas que podremos disponer en un único archivo. Sin embargo, a veces queremos agrupar cosas que no necesariamente forman una clase. Como una primera idea podemos pensar en disponer todos los archivos que componen nuestra librería y luego cargar el archivo en nuestro programa cuando lo necesites. Esta idea tiene un problema si definimos funciones con nombres que son iguales a los de otra librería, que es lo que les decía. Entonces acá vemos un ejemplo. Tenemos el módulo trig de trigonometría que define pi, por ejemplo, y tiene un método, acá que estamos viendo, que parece un método de clase, def self sin x, def self cos de seno y coseno. Sucede que en inglés la moral también tiene sin, que es de pecar, ¿no? De pecado. Entonces, fíjense que de alguna forma trig y moral tienen el método sin, pero que significan cosas muy distintas a pesar de escribirse igual. Uno es el seno, otro es el tema de ser un pecador. Entonces, bueno, ¿cómo se pueden usar? Bueno, por ejemplo, si yo quiero usar el seno de algo, puedo usar trig.sin, invoco con pi, o moral.sin, ¿no? Y le paso el argumento. Pero vemos que, de alguna forma, cuando uso el módulo trig, puedo invocar a sin, que no es lo mismo que el sin de moral, porque los estoy invocando justamente con el namespace del módulo. ¿Me siguen hasta acá? Y estos métodos que tienen los módulos son métodos que son solo de clases, ¿sí? Están implementados como de clase porque un módulo no es una clase, es otra cosa. Entonces, bueno, fíjense además cómo referencio las constantes, en este caso pi y very bad, que se referencian con, estas son constantes y se pueden referenciar con los dos puntos consecutivos, moral, dos puntos, ¿sí? Entonces, lo de los módulos, la verdad que no tiene mucho problema. Vamos a ver que incluso podemos definir clases dentro de los módulos, además de los métodos que recibimos que parecen de clase. Pero vamos con los mixing, que son, la verdad, que una cosa fenomenal a mi forma de ver. Para muchos van a ver que en realidad termina siendo una gran ventaja del lenguaje. En el ejemplo reciente definimos métodos del módulo que prefijamos con el nombre del módulo. Por ejemplo, self.cos. La primera asociación es que los métodos de un módulo son como métodos de clase, que es lo que veníamos diciendo. La siguiente pregunta sería, si los métodos del módulo son como métodos de clase, ¿qué serían los métodos de instancia de un módulo? Es decir, ¿qué pasa si yo a un módulo le defino métodos que no tienen la palabra self, que estuve viendo que si le ponía self los puedo usar como métodos de clase, como los pusimos acá? Ahora, ¿qué pasaría si yo defino en un módulo métodos que no tienen la palabra self? ¿Para qué corno sirven? Esa es la gran pregunta, ¿sí? Un módulo no puede tener instancias, porque no es una clase. Entonces vamos a ver que podremos incluir un módulo a una definición de una clase. Cuando eso sucede, los métodos de instancia definidos en el módulo son incluidos como métodos de instancia de la clase. Se mezclan, o sea, terminan mixed in en la clase. En efecto, los módulos mixins se comportan como superclases. ¿Se entiende un poquitito lo que leímos hasta acá? Vamos con un ejemplo. Defino el módulo debug. El módulo debug lo que define es un método que es whoami y lo que imprime es self.class.name y entre paréntesis el object id, dos puntos, el toS de esa clase. Por lo tanto, lo que hacemos es definir la clase phonograph, que se inicializa en este caso con un n y imprime el toS que devuelve ¿cómo se llama? La variable de instancia n. Y abajo tengo iTrack, ¿sí? Que se inicializa de la misma forma y hace lo mismo. Entonces vamos a ver cómo funciona todo este ejemplito, que son dos clases totalmente disjuntas.
pero que incluyen el método whoami y por lo tanto puedo invocar al whoami en dos clases que no implementan ese método, sino que está implementado en un tercer lugar común y que las dos clases no tienen que implementar. Es decir, que son una especie de interfaz con esteroides, esto, las interfaces que les mencioné al principio con esteroides. Vamos a ver cómo es eso. Implementamos todo y fíjense que cuando le digo al phonograph whoami, me dice es un phonograph con el object ID y después Western Blues, que es lo que le mandé como argumento, y por otro lado al A-Track le mandé Surrealistic Pillow que me termina imprimiendo justamente el whoami distinto, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Bueno, el uso de include. El include en Ruby agrega una referencia al módulo que agrega nuevos métodos a nuestra clase. Si varias clases incluyen el mismo módulo, todas tendrán referencias al mismo. Si modificamos el módulo durante la ejecución del programa, todas las clases que incluían al módulo tomarán los cambios automáticamente, como pasa con las clases. Ahora, el potencial de esto, ¿por qué es tan importante esto? Porque ahora empiezan a aparecer nuevos patrones de soluciones que extienden los patrones orientados a objetos. De vuelta, si dijimos que esto es como las interfaces con esteroides, acá lo que tenemos ahora son los patrones de objetos con esteroides también. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer nuevos patrones, nuevas posibilidades. Posibilidades que implementan y que aprovechan justamente la Standard Library para darnos herramientas que simplifican las construcciones. Entonces, el potencial real de los mixins se obtiene cuando el código de un mixin interactúa con código de una clase que lo utiliza, de la misma forma que el gserver asume que una subclase va a implementar el método serve. ¿Se acuerdan? Recuerden que ese mecanismo de construcción, que es muy de la programación orientada a objetos, donde yo implemento una clase abstracta que asume que la subclase, que es una especialización, va a implementar el método serve. Es la misma idea que vamos a empezar a aprovechar ahora con los mixins. Entonces, vamos a analizar el caso de un mixin que es parte de la librería estándar de Ruby que se llama comparable. ¿Qué es comparable? Comparable es un mixin que agrega los operadores de comparación como el menor igual, el igual, el mayor igual y el mayor. Agrega además el método between que me permite saber si un valor es entre otros dos y asume que la clase que utilice este mixin tiene que implementar el método rocket con dos flechitas. No me acuerdo, Spaceship Rocket creo que se llama. Sería menor igual mayor. ¿Se acuerdan que hacía ese operador? ¿Qué devolvía? Uno, 0 y menos 1, exactamente. Es decir, que funciona muy parecido a cómo funcionan las operaciones de bajo nivel de algunos lenguajes que retornan menos 1 si un valor es menor que el otro, 0 si son iguales y 1 si un valor es mayor que el otro. ¿Sí? Entonces, siguiendo esa lógica, yo implemento un solo método y tengo de Japa todos los métodos que les dije. Es un win-win. O sea, yo lo único que tengo que hacer es implemento un método, incluyo un mixin que es comparable y el tipo hace todo por mí. Me agregó el menor igual, el igual, el mayor, el between. Es un gol. Yo creo que eso lo tengo que aprovechar. Vamos a dar un ejemplo. Creamos una clase person, le incluimos comparable y fíjense que cómo se comparan las personas. Bueno, vamos a decir que dos personas se comparan por el nombre. Como yo tengo que implementar el menor igual mayor, que justamente deben retornar menos 1, 0, 1, veo que los strings ya tienen implementado ese método. Veámoslo. Yo si pongo hola, acá. Ah,
Claro, menor, qué boludo. Ahí está. Qué boludo. Ahí está, ahora sí. Bueno, ahora sí. Viendo que esto ya funciona, lo que hacemos es implementamos la clase person, que lo único que tiene es un nombre, imprimimos el TOS y le implementamos este operador nada más. Teniendo eso, esperen que copio, ahí está bien. Implementamos nuestra clase person y ahora podemos ver que si creo una persona que se llama Matzeta, Guido o Larry, y lo que digo me las ordene, o sea, creo la persona P1, P2 y P3, creo un arreglo con P1, P2 y P3 y le digo que se ordenen, se van a ordenar por el orden alfabético porque se saben comparar, por eso es que el sort funciona. Iteradores y enumerable. Ahora, si queremos que nuestra clase entienda los iteradores each, include, con signo de pregunta, find all, map, inject count, etc., incluimos el módulo enumerable, implementamos el iterador each y nada más. Es decir, que si nosotros de alguna forma incluimos enumerable e implementamos el each, después tenemos ya todos los métodos que les comentaba, porque vienen de Japa, con el solo hecho de poner que implementamos el mixin enumerable. Si además los elementos de nuestra colección implementan el operador menor o igual mayor, entonces también tendremos el min, el max y el sort. Entonces vamos a ver cómo es que funciona esto. Acá ponemos Vowel Finder. Fíjense que Vowel Finder termina siendo una clase que hace, a ver, incluye enumerable. Tenemos el initialize que recibe un string. Y acá lo que hace el each, que es el que tenemos que implementar nosotros, es usa el scan y acá le estamos pasando qué expresión regular, qué machea eso. A ver si se dan cuenta. Bien, el corchete con las vocales y sin importar el case, ya es porque algunos ya están bastante avanzados. El barra i es que no le importe si es minúscula o mayúscula, exactamente. Los corchetes significan clases. Las clases en las expresiones regulares es que machee con un carácter cualquiera sea de los que están entre los corchetes. Es decir, que va a machar la A, va a machar o la A, o la E, o la I, o la O, o la U. Y el scan lo que hacía, recuerden que buscaba eso. Recuerden que el scan lo usábamos para distintas cosas. Habíamos visto que el scan, si yo pongo hola mundo, bueno, lo mismo lo que escriba, y a esto le ponía scan y acá le pasaba cualquier carácter dos veces, me lo separaba de a dos en dos. Si acá le pido que sean la letra A, hay una sola. A ver. ¿Sí? Ahora, si yo le digo que me traiga las letras, que me traiga las letras, de vuelta. La A, la M, la L, ¿sí? Me las traen en el orden que van apareciendo. Si le digo además que esto sea con, no le importa el case, bueno, justamente la H tendría que poner, para que pueda empezar con mayúscula. Ahí me la va a traer, pero si le saco la I, ya no. ¿Se entiende? Si ahora solamente quiero las vocales, es la A, la E, y las separé con coma. ¿Por qué las puse con coma? Oh, no era necesario. Ahí está. Es más, la coma me va a machar la coma, cosa que yo no quería. Ahí está. Si yo quiero las vocales es A, E, I, U. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, yo lo inicializo, nuestra clase se inicializa con un string, y este each, que recibe un bloque, asume que recibe un bloque, lo que hace es un scan, ¿no? Que para cada vocal
lo que está haciendo es un yield de la vocal que encuentra. O sea que de alguna forma nos permite, con nuestro Bubble Finder, tiene un each que nos permite iterar sobre las vocales. Por lo tanto, si yo le digo Bubble Finder New y le pongo el murciélago tiene todas, y a un inject, vamos a ver qué es lo que hace. ¿Qué sucedió? Se quedó con las vocales y con el inject lo que estoy haciendo es que me las concatene. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? ¿Cómo era? Uppercase. No me acuerdo cómo se llama. Uppercase. Qué tonto. Ahí está. ¿Sí? O sea, tengo el map, tengo todo. Tengo todos los métodos porque, a ver, si yo no le ponía el enumerable, no tengo nada de esto. Lo único que tengo es el each. Entonces, con el enumerable tengo el inject, el map, ¿sí? Tengo el find. No, final te pasa un bloque. Bueno, tengo todos los métodos que ya me trae el enumerable, ¿sí? Bueno, fíjense que si ahora creamos un módulo que se llame sumable, en este caso, que le agregamos sum, que lo que hace es el inject, entonces podemos agregarle a clases que ya existen como el array, al range o al bubble finder sumable para poder invocar el sum, que es un método que le agregamos nosotros a las clases sin hacer más que una única implementación del método. Entonces, implementamos esto. Ahí estoy. Y ahora lo que hacemos es ver cómo se lo agregamos a todas las clases. Se lo agregamos y vemos que ya funciona. Le podemos decir a cualquier arreglo de las cosas que están, al rango, al arreglo o a nuestro bubble finder le podemos decir sum y ya automáticamente funciona. ¿Por qué? Porque abrimos la clase array y le incluimos el módulo que recién definimos, ¿sí? Así es como uno puede extender clases de una forma simple. ¿La ven? Sí, así es como se trabaja mucho con Rails, incluso. Por eso van a ver que es muy mágico que uno instale una librería y de repente ya pasan cosas raras. O sea, aparecen métodos en clases que no tenían métodos. Por ejemplo, cuando uno trabaja en Rails, un número le puede ser 1 o 10 years ago. Esto te vuelve una fecha, no está definido. Y esto te devuelve la fecha de hace 10 años atrás desde hoy, por ejemplo. Entonces te modifica Antigua, hay un montón de clases de Rails que de vuelta realzan las librerías estándar, los objetos estándar de la librería de Ruby, con un montón de métodos que se le agregan métodos para justamente que sea mucho más cómodo el trabajo. Bueno, variables en los mixins. Hay que tener también cuidado con esto, si bien hay algunos patrones que son también vistos, como los que recién estuvimos mirando, también hay cosas que hay que tener cuidado. Un módulo, como es este caso observable, implementaría un observer, que no sé si recuerdan un poco cómo funciona esto, es que bueno, vos tenés un objeto que se le suscriben objetos, ¿no? Y cada vez que sucede algo, los tengo que notificar
de alguna acción, entonces, de algún evento. Entonces, agrego observers y lo que tengo que hacer es, cuando tengo que notificarlos, de alguna forma les digo a cada uno que se actualicen. Bueno, la cuestión es que el gran problema de este mixin como está implementado es que es un módulo que define que observers es como un getter que hace uso de observer list como un atributo de la clase que incluya esto. Entonces, a priori, como el módulo lo va a incluir cualquier clase, podría suceder que la clase ya tenga una variable de instancia que se llama observer list, con lo cual es un problema tener módulos que hagan uso de justamente variables de instancia. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, en Ruby las variables de instancia se crean cuando se nombran por primera vez, o sea que esto no estaría mal y funcionaría, pero tenemos que tener cuidado de que la clase no tenga esa variable. ¿Cómo lo podemos evitar? Bueno, una sería pidiéndole a quien nos use que implemente el getter observers que devuelve la variable de instancia que tiene la lista de observers, básicamente. O sea, esto mismo que estamos haciendo nosotros acá, que lo haga la clase que lo implemente y nada más. La otra, podemos, si queremos usar algún nombre medio críptico, que se llame observable, list, algo que sabemos que no va a usar nadie, pero después también es una cosa medio intrínseca e inútil, así que por ahí es mejor pedir que alguien implemente y listo. Bueno, es lo que dice acá. Los nombres de las variables pueden colisionar con otros nombres. Un programa que caiga en este escenario dará resultados erróneos y difíciles de rastrear porque uno después para encontrarlo es un problema. ¿Dónde viene el problema? Bueno, es lo que recién les decía. Resolución de nombres. ¿Cómo se resuelve el nombre de un método que es el mismo en la clase, que es implementado en la superclase y además definido en uno o varios módulos incluidos? Porque acá empiezan, digamos, las preguntas. Muy lindo lo de los módulos, pero ¿qué pasa si tengo una clase que implementa un método que ya está definido en la superclase y además en un módulo? ¿Cuál es el orden de aplicación? ¿Cuál es la prioridad? ¿Sí? Entonces, primero se va a buscar si la clase del objeto lo implementa. Es decir, si la misma clase lo implementa, va a ser que tiene prioridad. Luego, en los mixins incluidos por la clase, si tiene varios módulos, el último será el considerado. Luego, en la superclase. Es decir, que los mixins están ahí en el medio entre la clase y la superclase. Y si hay varios includes, el último include agregado que tenga implementado ese método es el que va a tener prioridad. ¿Sí? Entonces tenemos caso 1, caso 2 y caso 3. El caso 1 define el módulo que define test, la clase que define test y el hijo que define test e incluye el módulo. Es decir, que acá si implementamos test, ¿qué imprimirá? ¿Module, parent o child? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les parece? Así es, no tendría sentido que sea de otra forma. Si tenemos el caso 2, tenemos el módulo que define test, el parent que define parent y tenemos un hijo de parent que incluye el módulo e implementa el método. ¿Acá qué imprimiría? Bueno, acá tengo que salir y volver a entrar porque... Ahí está. Exacto. Y el último es el caso obvio, que tenemos un test, el módulo que implementa test 1, el parent que implementa test y el hijo que implementa que hereda al padre va a devolver parent, obviamente porque es una herencia convencional. ¿Sí? Invocación de métodos. Si analizamos la salida de ancestors, vemos la cadena de clases por las que se busca por un método apropiado. Veamos el siguiente ejemplo. Yo tengo el módulo login que define esto y una clase que incluye esto. Vamos a ver qué sucede con esto. Vemos que los ancestros de service son login,
y object. La clase service hereda de object, ¿ven? Y básicamente object y service en el medio metió login. Así que ahí es donde se ve por qué la prioridad la tiene el módulo por sobre el padre, ¿sí? Porque se puso en el medio. Si ahora le incluyo otro comparable, o sea, lo hago después, ¿sí? Y vuelvo a pedirle los ancestros, fíjense que comparable se puso antes que login y por eso es que el último agregado es el que tiene mayor prioridad. Por eso es que si comparable y login implementan el mismo método, va a tener prioridad comparable. ¿Se entiende? Okay. Claro, el último que incluyó queda primero en la lista. Por eso es que es el que tiene prioridad. Bueno, también tenemos extend además del include. O sea, estuvimos viendo que con include, a una clase con include, le agregamos los métodos de instancia. ¿Qué es el extend? Bueno, el extend en una clase importará los métodos del módulo como métodos de clase. Es decir, que el include importa métodos de instancia a la clase y el extend los importa como métodos de clase. En vez de actualizar la lista de ancestros, extend modificará el singleton de la clase extendida agregando métodos de clase. En general se utilizará include en una clase para extender el comportamiento con métodos de instancia, pero a su vez podría necesitarse usar extend para extender los métodos de clase. Entonces se necesitarían dos módulos diferentes para cada caso. ¿Se entiende? Uno con los métodos de instancia y otro con los métodos de clase. Uy, espérenme que me están tocando timbre. Pausa un segundito. You are now muted. Bueno, volví. You are Hola, now acá estoy de unmuted. vuelta. ¿Me escuchan bien? Perfecto, perdón. Bueno, les decía que acá tenemos un ejemplo con el extend que vemos dos módulos. Tenemos login class y otro módulo, class method, que termina definiendo login enable y abajo tenemos el log, ¿sí? ¿Esto cómo se termina usando? A ver si lo tengo en el siguiente. Acá. Sí. Al string cuando le decimos include login, ¿sí? Lo que termina pasando es que me incluye log. Pero además
tenemos la posibilidad de implementar esto, que es un método que se invoca cuando se incluye un módulo. Y fíjense que cuando se incluye el módulo, recibe la clase origen. Entonces, acá fíjense que cuando esa clase es incluida, incluye este módulo, le estamos diciendo que se extienda con class method. Entonces, de esa forma, class method que está acá arriba, le estamos agregando este método de clase a la clase string y le estamos agregando este método de instancia a la clase string. ¿Se entiende? A ver, por las dudas, porque no sé si está clarito. El método log es un método de instancia. Por lo tanto, cuando me incluyen al módulo login, este es el único método que va a tener las instancias de quienes incluyan al módulo login. Por ejemplo, si string tiene login, va a imprimir el mensaje level y message. ¿Sí? Ahora, cuando la clase que incluye eso, hay un hook que uno puede implementar dentro de los módulos, que es este, self-included. ¿Qué significa eso? Que cuando se incluyó el módulo, recibo la clase que lo incluyó y puedo hacer lo que yo quiera con esa clase. En este caso lo que estoy haciendo es extendiéndola, agregándole como métodos de clase lo que yo defino acá como class methods. Es decir que una vez que me incluyen, además de incluir lo que tengo acá, estoy mostrando cómo extiendo a la clase receptora con estos métodos de clase que están acá. Lo que estoy diciendo es que con este ejemplo, que es un uso bastante habitual, por eso lo puse de forma explícita como ejemplo, es como este módulo login me va a permitir extender a las instancias de string con un método log y a la clase string le va a agregar el login enable, que va a devolver true. Entonces fíjense que si yo a un string le digo login enable, así porque sí, no lo conoce. Ahora, si yo acá implemento el módulo, ¿sí? Y yo a string le digo include login, ¿sí? Una vez que sucede eso van a pasar dos cosas. Va a pasar que a partir de ahora cualquier string va a entender el log y va a entender además el login enable, que ahora está en true. Entonces lo único que hice fue agregar esto que me permite primero saber, por ejemplo, si la clase string tiene incluido el módulo, que fue un método que le agregamos para eso. Y después que cualquier string le puedo decir hola.log nivel, bueno, nivel, coma, la. Ahí está. Y funciona, básicamente, porque es un ejemplo bastante pavote, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Todo lo entienden? ¿Sí? Bueno. Sí, con cualquiera. Sí, es un ejemplo, se lo puedo hacer con integer, con cualquiera, con array. Array, include, login. Listo. Array, punto, era login enable. Ahora ya lo sabe. Bien. Tengo herencia, tengo mixins y el diseño. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Bueno, herencias y mixins ambos permiten escribir código en un único lugar. ¿Cuándo usar cada uno? Sería la pregunta que deberíamos responder. Entonces, el uso de herencia debe aplicarse cuando se cumple la propiedad es un. Esto nos lo enseñan cuando aprendemos objetos. Porque decimos que, yo qué sé, un perro es un animal. Listo, tenemos la clase animal y tenemos el perro que es un animal. Ah, sí, pero la vida no es, todo es un. La herencia puede asociarse con la creación de clases, que sería como agregar nuevos tipos al lenguaje. Al usar herencia deberíamos en todo momento poder reemplazar un objeto de la superclase por un objeto de la subclase, porque esa es la idea, la filosofía. Cuando uno tiene ¿cómo se llama? Un objeto de la superclase, que en un método vos sabés que vas a recibir un animal
animal, le puedo mandar un perro, un gato, lo que sea, si son subclases, porque se supone que los hijos hacen honor a los contratos asumidos por el padre, básicamente, que es el contrato que existe entre las subclases y las superclases. Muchas veces se utiliza mal en situaciones que representan una relación que posee un o utiliza un. El mundo se crea a partir de composiciones más que de restricciones de herencias estrictas. Una persona no siempre es un database wrapper, por ejemplo, o una persona usa un database wrapper para persistirla, que es mucho más adecuado. O sea, a veces vemos que de hecho Rails también lo usa así, tenemos que person hereda de un objeto de la clase que me mapea la base de datos, ¿no? Y en el concepto de Zoom, no es cierto que una persona es una abstracción de la base de datos, ¿no? Una persona, en todo caso, será un ser humano, será un ser vivo, será algo por el estilo, pero no un database wrapper, como dice ahí. En todo caso, una persona usa el database wrapper para persistirla. Entonces, bueno, cuando a la persona le dirás save, debería ver qué hace para grabarse. Pero que toda la lógica esté implementada en la superclase es como medio raro, medio como que no está muy bien, no está muy bien visto, digamos. ¿Se entiende? La herencia representa un gran acoplamiento entre dos componentes. Cambiar la herencia sería algo complejo en cualquier programa mediano. Una vez que determiné que algo es hijo de alguien y ya estoy medio como al horno después de programar bastante, por lo cual ahí es algo importante definir digamos, en una etapa temprana, digamos. Deberíamos utilizar composición cada vez que encontramos una relación que A usa B o A tiene un B, ¿sí? Lo cierto es que los mixins y las clases terminan siendo algo bastante parecido. A veces lo bueno de los mixins es que sin caer en el es un, justamente, puedo tener un módulo que implemente la lógica de algo, incluirla para que se empiece a comportar como un, sin usar la composición ni la herencia. Entonces, a veces está bueno para agregarle comportamiento genérico a distintas clases, ¿sí? Bueno, acá terminamos. Bueno, y arrancamos con excepciones. De vuelta, como estamos prontos a ver, si no es muy claro, lo vemos ahora, medio largo. No, sí. Dejamos acá, así para la próxima llegaremos a grandes excepciones y conceptos avanzados como para ya llegar a gemas y ya nos vamos para el lado de Active Record. Ya empezamos con los primeros pasitos acercándonos a Rails, ¿sí? Así que si tienen alguna duda me quedo un cachito, si no, los libero un cachito antes. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, voy parando la grabación. Si me quieren preguntar, me preguntan, pero veo que la mayor parte están saludando, así que vamos cortando la grabación.